Bien, vamos a ver ahora si podemos encargarnos de la segunda consigna, que tenía que ver con caracterizar la metafísica de Aristóteles, con el texto de Aristóteles respecto a qué se dedica la metafísica. Y Aristóteles va haciendo siempre una dicotomía, va comparando a la metafísica, que para él es la sabiduría, diferenciándola, o también la llama arte en algún momento, diferenciándola de la experiencia y del otro tipo de conocimiento. ¿Ah? Entonces, yo intenté preguntarles a partir de estas dicotomías, ¿sí? Entonces, la metafísica tiene que ver con lo universal o con lo singular. Y ahí Aristóteles dice que lo singular es muy importante, porque solo lo singular puede ser curado. Esta frase me parece que tiene su trasfondo como para analizar. ¿Qué quiere decir que solo lo singular pueda ser curado? Esto quiere decir que no se cura la enfermedad del COVID-19, por ejemplo. Esto que estamos sufriendo. La enfermedad no se cura. Lo que se pueden curar son los enfermos, que son singulares. ¿Sí? No es universal. Podemos curar al enfermo X, al A y el Z. Es decir, solo lo singular es curable, no todo el universo. No todo el universo de humanos se va a curar, lamentablemente. ¿Sí? La metafísica, entonces, si nosotros nos preguntamos, bueno, trata del termo, este termo singular, ya que lo usamos como ejemplo hoy, o cuando preguntamos si el termo es real, tiene que ver con todos los termos. Bueno, tiene que ver con todos los termos, porque estamos preguntando por la realidad del termo, que sería la realidad de los objetos físicos en general. Si nosotros estamos hablando de aquello que trasciende las propiedades físicas, estamos hablando de lo que trasciende las propiedades singulares. Las preguntas metafísicas son siempre universales, porque las preguntas filosóficas son universales. No sé si recuerdan las primeras clases que tuvimos donde intentábamos ver qué era un problema filosófico en esa especie de diagnóstico o repaso. Y una de las características del problema filosófico es que tiene que ser general. Bueno, la filosofía es general. La filosofía no tiene que ver exclusivamente con el problema de Marcelo. Es decir, puede haber un problema filosófico que tenga Marcelo, pero es filosófico porque lo comparte con el resto de la humanidad. Si yo me pregunto por el sentido de la vida, si yo me pregunto por qué es lo real, si yo me pregunto, por ejemplo, por cómo debemos hacer los seres humanos para vivir en sociedad, son todas preguntas generales y por ello filosóficas. Si son personales o particulares, es decir, si son sobre la vida de Marcelo, si yo me pregunto ¿qué hago? ¿Voy a trabajar hoy o no voy? Bueno, eso no es una pregunta filosófica, ¿sí? A no ser que la transforme en filosófica si se trata de una preocupación compartida con el resto de la humanidad. Y con la metafísica pasa lo mismo. La metafísica es universal y no singular. Si uno se preguntara por la existencia del virus del coronavirus, ¿sí? ¿Cuál es la existencia? ¿Cuál es su realidad? Bueno, podría ser una pregunta metafísica. Ahora, si nosotros nos preguntamos si fulanito tiene el virus o no y le hacemos el test, esa ya no es una pregunta metafísica porque es singular, es una pregunta de carácter médico. ¿Bien? Preguntábamos también si trata de las causas o de los efectos. Bueno, la diferencia entre causa y efecto tiene que ver con que el efecto es aquello generado por una causa, ¿sí? Es decir, vuelvo al ejemplo porque me parece muy actual. ¿Cuáles son los efectos de el virus este? Bueno, ya sabemos, son una serie de síntomas y que pueden terminar incluso de la peor manera. Ahora, si nos preguntamos por la causa, la pregunta es diferente. La pregunta por la causa es preguntarnos por qué se genera el virus. Y es una pregunta sustantivamente diferente. ¿De qué se encarga la metafísica? ¿Si de los efectos o de las causas? Bueno,
las preguntas que tienen que ver con la metafísica y con la filosofía siempre son preguntas que tienen que ver con el por qué y con las razones y con las causas. Por eso Aristóteles hace la comparación con con el individuo que está a cargo de construir una casa. Hay alguien que sabe cómo hacerlo, y ese alguien sería el constructor, el albañil. Sabe cómo poner un ladrillo arriba de otro para hacer la casa. Ahora bien, muchas veces ese albañil o ese constructor no sabe por qué, es decir, cuáles son las razones que hay para hacerlo del modo que lo hace. Bueno, de eso estaría a cargo el arquitecto. El arquitecto es el que conoce las causas de por qué debemos construir la casa de tal o cual modo. Bueno, a eso se dedica la metafísica, a los por qué. Es decir, si yo preguntaba, ¿el termo es real?, es una pregunta metafísica. Conteste que sí o que no. Conteste que sí o que no. Voy a tener que dar razones de por qué es real o por qué no lo es. Esas razones son metafísicas. Si yo me limito a decir no es real, o si yo me limito a decir es real, o me limito a decir cómo es real pero sin dar las razones, no estoy haciendo un trabajo metafísico. El trabajo metafísico tiene que dar con dar razones de mis respuestas a los problemas metafísicos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la filosofía. Si la filosofía no da razones, no es metafísica. De la mano de esto, la metafísica se basa en la experiencia o es teórica. Y es bueno introducir vocabulario técnico. ¿Qué es la experiencia? No le llamamos experiencia en este caso a la acumulación de años. Es decir, la experiencia laboral, por ejemplo, no. La experiencia es todo lo que ingresa a nosotros a través de los sentidos. Mi experiencia de termo es tocarlo, verlo, gustarlo, olerlo, etc. ¿Sí? Entonces, la metafísica, ¿qué es lo que está más allá de lo físico? ¿Tiene que ver con la experiencia en ese sentido? No. No, la metafísica no tiene que ver estrictamente con lo que vemos, tocamos, sentimos. La metafísica es teórica, es teoría, es idea, es concepto. En ese sentido no es práctica, no tiene que ver con la experiencia, no la captamos a través de los sentidos, ¿sí? La pregunta que estaría faltando es si se dedica al cómo y al qué o al porqué de las cosas estaba incluida en la pregunta de las causas, ¿sí? Evidentemente, la metafísica se dedica al porqué de las cosas y no al qué y al cómo. Al qué y al cómo se dedican otras disciplinas. Volviendo al ejemplo del arquitecto, o si se quiere, del médico. El médico sabrá qué es una enfermedad y cómo curarla. Sin embargo, el por qué se cura de determinada manera no siempre el médico lo sabe. Es decir, no siempre el médico sabe por qué el ibuprofeno cura supuestamente el dolor de cabeza. Para eso se necesita otro tipo de trabajo, mucho más teórico, que lo suelen hacer los químicos farmacéuticos, por ejemplo, ¿sí? Y de nuevo, el trabajo de quien se dedica a la metafísica tiene que ver con el porqué de las cosas, y no tanto con el qué y el cómo hacer las cosas. Por allí es que va el sentido de la metafísica aristotélica, ¿sí? En esa comparación con quienes tienen la experiencia, quienes tienen el saber hacer, quienes saben cómo hacer las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Para Aristóteles se necesitan ambas cosas. Se necesita saber cómo hacer cosas y saber qué hacer, y a eso se dedican los expertos. El experto es el que aplica su experiencia, su saber cómo hacer y qué hacerlo. Pero también se necesita saber cuáles son las razones que tenemos para construir una casa de este modo, ¿sí? Entonces necesitamos también el saber teórico. Es similar, si ustedes quieren,
a aquella división que antes había en las matemáticas. Había una matemática teórica que se dedicaba a, por ejemplo, los teoremas y ese tipo de cosas, y luego una matemática práctica que resolvía los ejercicios. Bueno, si en esa comparación uno podría decir que la metafísica tiene que ver con la matemática teórica y no con la resolución de carácter práctico. Cierro por aquí este segundo video.